ETA sale fortalecida del proceso de Burgos, que se había convertido en un proceso al franquismo. La organización terrorista sabe muy bien que ha de aprovechar el tácito reconocimiento internacional y el apoyo de demócratas de todos los signos para organizar un golpe, un asesinato, que confirme su siniestro poderío. Elevan el punto de mira. Esta vez la diana está colocada en lo más alto. Se trata de conseguir un muerto por el que algunos brinden. Y me dijo a mi madre, a todos los presidentes de gobierno los han matado. Dije, pero vamos, mamá, qué tonta, ¿y por qué vas a pensar eso? Porque a todos los han matado. Y mi madre lloraba sin consuelo, de pensar que había asumido esa responsabilidad pública. El 20 de diciembre de 1973 había amanecido en Madrid lluvioso y frío, desapacible. Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno, acude como todos los días a escuchar misa y comulgar en la iglesia de los jesuitas de la calle Serrano. Cuando termina, se dirige a su casa para desayunar. Cualquiera que analice desde un punto de vista objetivo cómo fue la preparación y la realización del atentado, no cabe la menor duda de que fue un atentado perfecto. El Dodge Dart, matriculado PM 16416, en el que sube el almirante Luis Carrero Blanco a la salida de la iglesia, está conducido por José Luis Pérez Mojena. A su lado se sienta el comisario José Antonio Bueno. Son las 9:25 de la mañana. El tráfico en la calle Claudio Coello es intenso, pero no hay atasco. Cuando a la altura del número 104 de la calle, casi esquina a la de Maldonado, una tremenda explosión cambia la historia de España, la historia de un régimen. Un estrépito tremendo, pues, ¿qué pasa aquí? Y como tenía un cristal encima de la mesa, una ventana encima de la mesa, pues miré, sin levantarme, miré, y al mirar sobre el tejado, pues veo subir un coche sobre el tejado. Fíjese usted la impresión mía que yo me llevé. Bueno, me temblaron las piernas, que yo creía que me caía del balcón. A mí me levantó la cama como 10 centímetros del suelo, de la onda, del estruendo tan gordo que fue. ETA acaba de sumar a la que sería una larga lista de víctimas, nada menos que al presidente del gobierno de la dictadura del general Franco. Consciente o no, ETA había dado un golpe certero en las interioridades del franquismo. Solo unos meses antes, Franco había nombrado presidente del gobierno a Carrero, que encabezaba la opción monárquica del franquismo en la persona de don Juan Carlos. Ese nombramiento desbarató las intrigas del Consejo del Reino y de los sectores más ultraderechistas de la dictadura, que maniobraban contra don Juan Carlos. El magnicidio de ETA fortaleció al franquismo más ortodoxo que representó después Carlos Arias Navarro como sustituto de Carrero en la presidencia del gobierno. Bueno, las expectativas personales, yo creo, del almirante era conseguir que el paso de un sistema presidido por el general Franco, que tenía ya, como es lógico, los días contados por la edad que tenía, pues que desembocara de una forma natural en una monarquía. Él prometió al príncipe, es decir, que en el momento que apareciera en lo que se llamaba la sucesión, pues presentar la dimisión como presidente del gobierno y, como es lógico, pues todo el resto de los miembros del gobierno, para que su majestad hiciera lo que creía oportuno. Carrero no se chupaba el dedo, y Carrero pensaba que tendría que hacer reformas, y allí, pues, medio infiltrados, medio amigos de unos que llegaban, pues había gente que iba informándole a Carrero también de lo que estábamos hablando, de la apertura política. Y me consta que era consciente de que quería que eso de las leyes fundamentales férreas tampoco él lo compartía. La onda expansiva de aquel atentado se extendió rápidamente por toda España. Los medios informativos, severamente controlados por el gobierno, estupefactos, hablan en los primeros momentos de un terrible accidente. Tal vez una explosión de gas, o simplemente no señalan la causa. Estábamos reunidos en la presidencia del gobierno, y entonces yo decidí que yo no tenía más remedio que ir a los estudios de televisión española a decir lo que había pasado, es decir, que me parecía absolutamente vital, ¿no? Y
Me dijeron que sí, pero el entonces ministro de la Gobernación me dijo que no sabían todavía si había sido el gas, el no sé qué, no sé cuántos, que no me podía decir. A esa hora ya. Con motivo de la muerte en la mañana de hoy del presidente del Gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco, el Estado ha asumido automáticamente la presidencia del mismo. Había contemplado en el seno de ETA de eliminar en la medida de lo posible la figura misma del general Franco, ¿no? Entonces inmediatamente vino la sucesión del general Franco. ¿Quién es la sucesión del general Franco? El almirante Carrero Blanco. Pues vamos a por él. Y todo el equipo de información que se había puesto meses antes a informarse sobre cuáles eran las circunstancias de todo tipo que rodeaban la figura de Franco, se hizo lo mismo con Carrero Blanco. La osadía de la organización terrorista es tal que en los primeros momentos las autoridades policiales y algunos miembros del gobierno se resisten a creer que haya podido perpetrar el magnicidio. Tanto es así que en el atestado que se realizó y que este programa tiene en exclusiva, se habla de un accidente. Tengo el deber de informar a vuestra ilustrísima que sobre las 10:30 horas del día de la fecha me avisó el jefe de la sección de trabajo que quería hablarme sobre un accidente ocurrido al vehículo y conductor de este parque, don José Luis Pérez Mojena. Me llamaron por teléfono, dijeron que ha tenido un accidente a la salida de los jesuitas, el almirante Carrero. Y dije, ¿qué decir? Oye, tenerme informado, y colgué. Claro que pese al esfuerzo de la radio y la televisión resulta difícil de creer que una explosión casual ocurriera justo al paso del coche del presidente del gobierno. La sociedad civil piensa inmediatamente que aquello es un atentado. Yo no me alegro del asesinato de nadie, o sea, yo no, pero que indiscutiblemente cumplió una etapa, una etapa importante de la lucha contra el franquismo, porque era el vicepresidente, era el jefe del gobierno. Tras el estupor inicial llegan las preguntas. ¿Cómo ha podido ETA organizar un magnicidio? ¿Cómo es posible que el presidente del gobierno cayera tan fácilmente en una trampa? En aquella época ponías 2 macetas en un balcón y te venía a preguntar a la policía que por qué ponía las 2 macetas en un balcón, ¿no? Y si en aquella época se hace un túnel y se ponen cables y nadie pregunta nada, es rarísimo. Y para todo eso había que tener unos planos, porque esta gente lo hizo con planos, ¿no? Habría que tener planos de dónde va el gas, dónde va el agua, o la electricidad, dónde va... Y todo eso los tendrían. Y después de 33 años no se sabe todavía por qué se permitió hacer, cómo no se cortó. Fue un absoluto error y una ineficacia colosal de los servicios de seguridad del Estado. Era muy sospechoso que el Carrero Blanco iba a misa enfrente de la Embajada de Estados Unidos y que a pocos metros de allí hiciesen una obra como hacer un túnel por debajo de una puerta y que había estado días antes Kissinger en España y con los medios que tiene Estados Unidos, que Estados Unidos no supiese eso y no se hubiese enterado, para algunos es muy sospechoso. Lo que hay que preguntarse también es si una actividad como esta, tan cerca de la Embajada de los Estados Unidos, con actividades de construcción de un túnel, extracción de materiales, idas y venidas, etcétera, etcétera, de todos los que participaron en la llamada Operación Agro, pues no era conocida también por la CIA. La CIA entonces, si no se enteró de eso, es que se chupaba el dedo. Y lo más seguro es que lo sabía, pero también posiblemente entendían que eso iba a facilitar la transición en España. La ineficacia policial, el exceso de confianza del régimen y del propio Carrero Blanco, como ya había ocurrido en el asesinato del comisario Melitón Manzanas, facilitó mucho el trabajo de la organización terrorista. Yo cuando salía a trabajar veía siempre unos operarios y digo, qué cosa más rara a estas horas tan pronto. Y yo pensé, ¿serían terroristas o no serán terroristas? Eso es que lo pensé yo. Y nada, hasta que ya luego se vio claramente que eran los terroristas que le mataron. Sí, después estuvieron viniendo los policías mucho tiempo, y preguntando luego, quién vivía cada en vez las que casas veníamos estas. a comer aquí a casa, como estaba todo
esto acordonado y todo, teníamos que enseñar el carnet de identidad todos los días. Pese a todo, nadie se extraña excesivamente de que dos electricistas con los monos sucios de barro apoyen una escalera en el número 104 de la calle de Claudio Coello y comiencen a tender unos cables por la fachada. Algún portero se interesa por lo que hacen, pero la respuesta le satisface. Me sorprendió terriblemente que nada más hacer la operación, que la hizo ETA por huevos y que lo hizo ETA sin medios, no como dicen que si vinieron de Irlanda, que si vinieron los americanos, que si vinieron... No, lo hizo ETA a lo bruto, como siempre, como pudo, con unos cables viejos y la dinamita que habían robado por ahí. Lo cierto es que los terroristas llevaban 9 días perforando un túnel, desde ese sótano hasta la mitad de la calle. Un trabajo lento y tedioso, para el que se sirven de un simple manual, según recuerda bien Pedro Ignacio Pérez de Otegui, el organizador del atentado. Se fue a Madrid, a la librería aquella grande que había en la Gran Vía, y se compró un cacharro para esto. Entonces hay que poner una tablita aquí y otra arriba, una tablita aquí y otra arriba, una tablita aquí y otra arriba, porque si no... Pérez de Otegui, más conocido como Wilson, es uno de los más destacados miembros históricos de ETA. Hasta ahora ningún participante en lo que ellos denominaron Operación Ogro había reconocido su participación en el atentado. Este es un testimonio exclusivo grabado con cámara oculta. La idea era secuestrarle. Un año y pico para buscar un sitio donde meterle y la madre que le parió. Luego pasó lo de la tienda y esto lo otro y tal. Compramos una tienda lo de Bernabéu y ahí vamos a hacer un agujero. La idea era, bueno, más la tienda, gente nuestra, la mujer de un militante, otra mujer y tal igual. Y entonces le cogimos al albañil, a esto, lo llevamos allá, como tapados y esto lo otro, y bueno, aquí te dejamos a ti, aquí empiezas a cavar. Y estaban en la trastienda, el Zurdo, Argala y tal y cual, con el bañel y todo, aquí empiezas a cavar y tal. Yo estaba aquí, delante, porque con la muro entra por la otra puerta. Y me dice, ¿qué aquí? Digo, ¿y tú qué te haces? No, que yo soy el hermano, que era abogado además, el hermano de la dueña. Digo, ¿qué? No, es que esta noche ha habido un atraco y ha habido un tiroteo. Me avisó la policía, me han pegado 2 tiros al atraco y tal. Claro, dijimos, claro, ha habido un tiroteo. Y entonces dejamos aquello. Y luego ya dijimos, cogemos en cualquier lado, que esto que tenga un garaje abajo. Fuimos el piso arriba y no hacemos ni doble pared, ni zulo, ni te lo tenemos allí, como te muevas te pegamos 2 tiros, ya tomas por el culo y se acabó. Y luego cuando hicieron presidente, había un problema. Nosotros le decíamos, bueno, este hijo puta, o sea, buen Dios, si este hijo puta es mejor matarlo. Wilson, nacido en Vitoria hace 58 años, fue el responsable político de ETA en Vizcaya. Tras el atentado se refugia en Francia, donde pasaría a ser uno de los principales dirigentes de la banda terrorista. En la actualidad, reinsertado, lleva una vida normal en el País Vasco. Durante nuestra conversación despeja algunas dudas que se han mantenido a lo largo del tiempo. Revela qué hay de cierto en la hipotética participación de Estados Unidos en el atentado. Pero que la CIA, sí la CIA. ¿Quién dice? La CIA y tal igual son una banda de borrachos. Pero no se enteran ni lo de Carrero, no se enteran ni lo del 11S. No se enteran de nada, la CIA es una banda de borrachos y esto lo otro. Wilson también desmiente la participación de algunos históricos de ETA, como Josu Ternera, en la Operación Ogro. Mira, en la Operación Ogro hubo un momento que estuvimos 14 o 15. ¿Sí? 14 o 15 personas. Y Josu no estuvo ni en aquel momento ni en ningún otro. La policía española puso ya las 6 o 7 y de los 6 o 7 había 2 que no habían estado para nada. Josu Ternera y el otro parecía Artúa. Y Argala era un militante, lo mismo que yo. No tenía espíritu militar. ¿Y tú sí? Yo sí, yo era bastante más hijo puta. A Argala le mataron, hubo 4 o 5 tenientes de Marina, porque Luisito era de Marina y tal y cual. Luisito habla de Carrero Blanco. De Carrerito, sí, de Carrerito. 5 o 6 tenientes de la Marina se metieron voluntarios y se dieron bacalao.
A las 8 de la mañana de aquel 20 de diciembre lluvioso, desapacible, el trabajo en aquel túnel que aún hoy se conserva está terminado. Los falsos electricistas conectan un extremo del cable a una batería y comprueban que el mecanismo funciona. Luego se van a desayunar a la cafetería Chiquito. Faltaba menos de una hora para que todo encajara. Que esto no se supiera, que no hubiera consejos al presidente del gobierno para que cambiara su itinerario, es algo que ahora mismo te resulta un poco extraño, porque es que él iba todos los días al mismo sitio. Claro, los que estaban preparando el atentado lo tenían todo servido. Venía a la misa de 9 de la mañana todos los días. Entraba, o sea, se ponía en los primeros bancos, y cosa que comulgaba todos los días. Las medidas que se tomaron entonces eran las normales. Iba en el coche escolta, iba él, don Luis, con el ayudante de campo, el conductor y un inspector de policía, los 4, y luego solía ir delante un coche de escolta y algunas veces iba algún otro coche más detrás, o iba yo. Eugenio Juan Franco, policía de escolta que seguía en otro vehículo al almirante Carrero Blanco, reflejaría en su parte aquel momento dramático de la siguiente manera. El policía que suscribe da parte de que entonces se originó una tremenda explosión de causa desconocida que levantó enorme cantidad de humo que hizo perder la visibilidad del vehículo que escoltaba a pesar de estar solo a 5 o 6 metros. A continuación, una enorme masa de tierras, piedra y adoquines surgió de delante volando hacia arriba, en cuyo momento, para no colisionar con el vehículo del señor presidente, frenó y para no caer en el socavón que se estaba originando, colocó la marcha atrás del automóvil, desplazándose unos 2 metros, en cuyo momento y durante bastantes segundos, las piedras, tierras y adoquines no le permitían la salida del vehículo. Yo ya me levanté, muy nervioso, abrí mi habitación, salí al pasillo. Ya el padre superior y el hermano administrador salieron al pasillo, no podía hablarles, se dirigían a mí y yo por señas decía que allí, estaba viendo el coche, ellos no sabían de qué se trataba. Yo allí, pero no podía hablarles, me quedé afónico 3 días. Hasta que fui, le cogí del brazo al hermano administrador y le señalé, digo, allí hay un coche. Nos fijamos un poco por los cristales y dentro estaba el Carrero Blanco en su uniforme. Y lo reconocimos que era eso. La confusión de los primeros momentos es tan grande que el escolta Eugenio Juan y los primeros policías que llegan al lugar se preguntan dónde puede estar el presidente del gobierno. En el enorme socavón no está y a nadie se le ocurre pensar que el coche del almirante ha volado casi 30 metros hasta caer en el patio interior del convento de los jesuitas. Efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Por lo visto son unos heridos que se los han llevado al equipo Montes. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Llegan a creer que Carrero se ha ido a su casa, dejando atrás la explosión. Y allí se dirigen para preguntar si ha llegado. Y el hermano administrador les decía a la policía, el coche está arriba. Y la policía no hacía caso, porque claro, ni sabían si había sido un coche, si había sido un huevo, una bomba, sí, pero no sabían qué pasaba. Al decir que había un coche arriba en el tejado, pues casi le despreciaban, no le hacían caso, este señor está loco, está nervioso. Hasta que ya le convencimos a la policía, mire usted, somos los jesuitas de casa, nosotros somos los jesuitas de casa, y hay un coche que creemos que es el coche de Carrero Blanco. Vamos a ver, según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos, llevaban 3 ocupantes. Bien, recibido. Adelante, K20, adelante. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Y todavía no lo podemos confirmar, ¿eh? Parece que está muerto. Se emplearon 50 kilos de explosivos y en la preparación del atentado participaron más de 30 militantes. Todo fue minuciosamente reconstruido para la película Operación Ogro, dirigida por Gillo Pontecorvo.
Nosotros quisimos hacerlo igual, pero después de probar con muchos explosivos, no conseguíamos, era imposible, no conseguíamos de ninguna forma que hiciera el salto que yo quería hacer, porque el coche, el salto fue este, y tocar aquí, que nosotros también lo marcamos, y caer al patio. Como dato curioso diré que los coches estos van preparados con una plancha de plomo, entonces murieron más que por la explosión, murieron porque aplastados por el golpe y por la plancha de plomo que tenían encima. Nota de la Dirección General de Seguridad. Las investigaciones efectuadas por la policía para descubrir a los asesinos del almirante Carrero Blanco han dado, hasta ahora, entre otros resultados, el de la identificación de los miembros del grupo terrorista que ejecutó la bárbara acción. Todos ellos pertenecen al llamado Frente Militar de la ETA, Quinta Asamblea, con base en el sur de Francia, de la que parten hacia nuestro país. El asesinato de Carrero Blanco fue bien recibido por la oposición antifranquista y por parte de la sociedad civil. La coartada del franquismo seguía siendo beneficiosa para ETA. Muchos brindaron aquel día. Yo tengo una amiga, y te voy a decir, una amiga a la que quiero mucho y que me ha demostrado que me quiere mucho y que antes de llegar a esta amistad que nos queremos tanto, me dijo que ella había sido una de las que había brindado por la muerte de mi padre. Yo no lo he entendido nunca. Yo no sería capaz de brindar por cuando se muera nadie. Pues luego, claro, el asesinato tuvo unas repercusiones verdaderamente muy llamativas, en las cuales muchos luego lo hemos leído en los periódicos, que hasta brindaron, es decir, que, cosa que a mí eso me parece aterrador, porque, vamos, lo digo desde el punto de vista humano, a mí no se me ocurriría a mi mayor enemigo, que si me entero cómo se llama, que le han matado, decir que me traigan una copa de champán. No, yo no he brindado por la muerte de nadie. Incluso le puedo decir que cuando murió Franco, que estaba yo en la Universidad Libre de Berlín, pues había gente con botellas de champán y de coñac y de vino. Y me propusieron un brindis. Digo, mire, por la muerte de una persona no se brinda nunca, aunque haya sido un adversario, un enemigo político o un dictador. Me parece que el personaje de Carrero Blanco era suficientemente siniestro para que la oposición en España no sintiera precisamente compasión por su muerte. Y no sé si se descorcharon botellas de champán como a la muerte de Franco, pero yo no, porque no me interesaba el champán. Yo no brindé con nadie, yo andaba en lo que andaba. No lo sé, esa historia sí, posiblemente, pero vamos, yo andaba en cómo sigo mañana bebiendo un vaso de agua, no voy a ser que en un interrogatorio te dejen sin agua. El actor Juan Diego era entonces miembro del Partido Comunista de España. Aunque el partido no apoyaba las acciones violentas, algunos de sus militantes prestaban ayuda a los etarras. Incluso una vez llegaron unos de la ETA, que entonces para nosotros los de la ETA pues eran unos luchadores antifranquistas, y les ayudamos. Tuvimos nuestras diferencias con ellos porque eran muy exaltados, pero les ayudamos porque para nosotros eran unos antifranquistas que luchaban no por la independencia del País Vasco, entonces no se hablaba de eso, luchaban contra Franco. La infraestructura de ETA en ese momento había mucha infraestructura del Partido Comunista Español ahí. Y muchos de los zulos y de los aparatos y tal, ahí estaba la Eva Foret y todos esos que eran de las líneas más o menos marxistas y tal, ¿no? Y a mí me extrañó terriblemente de que moverse como se movieron por Madrid, todos aquellos comandos y tal, y que nadie se entera de nada. Eso sí que podría poner la mano en el fuego, que nadie, por lo menos vinculado a las estructuras de lo que era entonces la dirección del PC, participara en aquello. Pudo haber alguna conexión que yo no conozco, alguna persona que hubiera pertenecido al PC que participara en eso, pero yo creo que eso es... se intentó crear un ambiente morboso en ese sentido, pero no tuvo ningún éxito. La reacción del régimen y de Franco fue inesperada. Mientras los miembros más destacados de la oposición antifranquista se refugiaban en casas seguras, temerosos no solo de la represión policial, sino también de la actuación de los grupos de extrema derecha, el gobierno se reúne en el Palacio del Pardo. Ni siquiera decreta el estado de excepción. Fue un consejo realmente patético, ¿no? Porque, claro, el sillón vacío de Carrero, pues impresionaba, ¿no? Nosotros creíamos que iba a ser un consejo
excepcional y que por lo tanto ninguno de los que componíamos el Consejo de Ministros íbamos a llevar asuntos a tratar, porque creíamos que en definitiva lo que se iba a ver es lo que había pasado allí. Y claro, pues, al principio un silencio enorme, nadie había llevado carpeta ni nada tal, y entonces Franco dijo, ¿podemos empezar? Por añadidura, pocos días después, el tradicional mensaje de fin de año del dictador incluía una frase que aún hoy sigue siendo analizada. No hay mal que por bien no venga. No en vano reza el adagio popular que no hay mal que por bien no venga. Me lo devolvió, había corregido parte del tema. Yo tengo, es de las pocas cosas que guardé, el texto que yo di y las correcciones que hicieron. Porque, por ejemplo, hubo una expresión que a mí no me pareció muy acertada, que decía que una expresión con la muerte del almirante Carrero, que era no hay mal que por bien no venga, ¿no? Eso no es mío, es decir, que eso se introdujo en el texto, pero eso no era de mi redacción, ¿no? No hay mal que por bien no venga, utilizando, pues, en fin, la norma del viejo refranero español. Pero yo no creo que lo dijera nada más que en fin, con el realismo que Franco tenía, porque Franco tenía un realismo verdaderamente desgarrado, ¿no? Esa me lo han preguntado varias veces, y yo lo he pensado muchas veces, porque eso, así a bote pronto dices, caramba. Pero luego, ante todo, Franco quería a España, y debió decirle al mundo, aunque falte esta persona, que es mi brazo derecho, España está tan bien y es tan fuerte que no hay mal que por bien no venga. Ahora se va a demostrar que España sigue adelante. Eso es lo que yo interpreto, porque es que yo no puedo interpretar otra cosa. ETA, exultante, había logrado cometer un crimen por el que algunos brindaron con champán. La muerte del almirante, del hombre destinado a mantener todo atado y bien atado, fue un éxito político. Onda expansiva en Gatigán. 33 años después de aquella explosión en el corazón del régimen franquista, la hija del almirante Carrero Blanco no puede olvidar aquel día dramático en su vida. No puede olvidar, pero en una actitud que no todas las víctimas comparten, puede perdonar. Dentro de la pena, dentro del espanto, dentro de que es terrible una muerte así, porque es un estallido en la familia, porque no guardas un rencor ni un odio, porque comprendes que hay que perdonar, que tu actitud interior no puede ser de recomerte en el odio, sino que bueno, que hay que perdonar, y que para él, yo pienso, y me sirve de consuelo, y a lo mejor fue un premio a su vida. La muerte que si se le hubieran dicho que quiere morir, hubiera hecho, pues cumpliendo con mi deber. El asesinato de Carrero Blanco supuso un salto cualitativo en la estrategia asesina de ETA, pero la organización no para en mientes a la hora de ejecutar a cuantos considera, o simplemente sospecha, sus enemigos. Ese mismo año de 1973, 3 jóvenes gallegos fueron víctimas de la estrategia de una organización para la que la vida, sea de quien sea, no tiene ningún valor. El atentado de Carrero Blanco, pues sí entiendo que solapó lo que había pasado con ellos y que todas las investigaciones pues fueron orientadas hacia ese atentado, y bueno, y el caso de ellos 3 pues quedó más en un segundo plano. Coral, parlamentaria del PSOE, es sobrina de José Humberto Fouz. Él y sus 2 amigos, Fernando Quiroga y Jorge Juan García, gallegos residentes en el País Vasco, decidieron un día de marzo de aquel año 1973 cruzar la frontera para ver una película muy de moda, entonces prohibida en España, El último tango en París. Se supone, por lo que se publicó después, parece ser que a la vuelta del cine pararon en un bar, no se sabe exactamente si en San Juan de Luz o dónde, y que coincidieron en el bar con unos miembros de ETA que los tomaron por policías españoles. Pues bueno, los 3 tenían acentos pues, de Galicia, él tenía el coche matrícula de La Coruña, y entonces pues bueno, no sé, se supone que en aquella época pues ETA estaba muy preocupada pues por policías infiltrados que pudiera haber vigilándoles y demás, y bueno, dieron por hecho que eran policías y los asesinaron. Hicieron desaparecer los cuerpos hasta hoy. Ni que decir tiene que ETA nunca reivindicó aquel terrible crimen. Matar era su principal objetivo, no importaba quién, ni por qué. Después del asesinato de Carrero Blanco, sigue apretando el gatillo. Gregorio Posada, cabo de la Guardia Civil en Azpeitia. Manuel Pérez y Martín Vázquez, números de la Guardia Civil en Beasaín y Bilbao.
Antonio Alonso, mecánico en Madrid, María Jesús Arcos, telefonista en Madrid, y Francisco, maestro, y Baldomero, panadero. Hace tiempo que ETA ha superado todos los límites del horror, de la ignominia, pero aún no ha provocado una masacre. El 13 de septiembre de 1974, todavía hace bastante calor en Madrid. Al mediodía, cuando el asfalto más quema, apetece tomar una caña o un refresco. Es el momento de mayor aglomeración en las cafeterías, donde los clientes que toman el aperitivo se mezclan con los que van a comer. A las 2:30 de la tarde, la cafetería Rolando, sita en la calle del Correo número 2, a 2 pasos de la Puerta del Sol, está de bote en bote. Vecinos del barrio, comerciantes de las cercanías, turistas y gente de paso. Y entonces, todo se vuelve un horror de gritos y cristales, de sangre y humo, de cascotes y lamentos. Y me fui a asomar donde estaba la bomba, donde se había puesto la bomba, y no se veía nada. Lo único que se veía era un polvo grande y una chica que estaba tendiendo la ropa, que era una empleada nuestra, Benilde, que la despidió lejos de allí y no la encontrábamos. Estaba todo esto lleno de guardias, de escombros, de polvo, y aquí en el portal de la calle del Correo había improvisado un hospital y estaba dentro lleno de heridos y gente haciendo transfusiones, gente pues con vías de sangre. Gente muy deteriorada, muy deteriorada, muy lesionada. Eso no se ha sabido nunca, pero yo estuve ahí una hora viendo sacar a gente, unos sin brazos, sin piernas. No era gente que viviera en el barrio, vamos, era gente que venía a trabajar o gente que estaba de paso, ¿no? Un trabajador estuvo vendiendo la 11 en el metro por lo menos 10 años después de la explosión, o sea que se quedó ciego. Aquello fue una masacre que no se puede olvidar. Una bomba, situada en los aseos del local, acaba de explotar. ETA quiere matar a cuantas más personas, mejor. La bomba estaba aquí debajo, en los servicios. Arrancó el pasadizo de la perfumería Urquiola, que pasa desde Mayor 1 a Correos 4. Lo arrancó y el techo lo subió arriba del todo, y es el que nos rompió toda la cubierta de Mayor 1, que el techo del patio no cayó para Correos, sino cayó para Mayor 1. Y el muro que rompió Tobogán es ese. Y esta es la cocinita de Yenes, de la cafetería, lo que era la cafetería Yenes. Sí, también la rompieron, sí. Esta que también voló toda. Y cuando llegamos al portal y vimos todo la polvareda, el olor tan a quemado y a pólvora que había, pues ya nos dimos cuenta de que era una bomba. Luego ya cuando empezamos a ver a los heridos y tal, pues ya fue dramático todo y fue dantesco las ideas, vamos, la visión fue infernal. No hay palabras para describirlas. Yo me acuerdo cuando vine que había un escaparate ahí, que era un escaparate frigorífico, y había desaparecido todo, se había volatilizado y se había quedado pegado ahí a la pared de la Dirección General de Seguridad, con todos los alimentos pegados arriba, y esto pues nada, por ahí había salido todo. Se dieron cuenta que sí, exactamente, que ya no era una explosión reivindicativa, sino era mucho más, se les había ido de las manos, y es que, claro, hubo muchos muertos. 12 personas mueren en el acto, otras 80 resultan heridas. Allí entre los escombros están los cuerpos sin vida de la maestra Francisca, del mecánico Antonio, que había quedado a comer con su esposa María Jesús, también muerta, de Luis, el agente comercial, de Antonio, el ferroviario, de los camareros del lugar, Manolo y Gerardo, del cocinero Paco, de Baldomero y María José, que vivían en Galicia y estaban de paso por Madrid, de tantos y tantos otros. Bueno, ¿y dónde hay el doctor o aquí o un médico? ¿Dónde? Y ya se acerca un señor, dice, no, su hija ha muerto en el acto. ¿Se puede ver? Y dice, sí. La tenían en un armario, en una nevera, ¿no? Y yo la cara, pues le habían lavado la cara, pero no tenía. Pero levanté así el vello y estaban los sesos ya todo. Y ya, con eso, solamente le dije, qué poco nos has durado. Y eso fue todo. Entonces, allí me personé y efectivamente, allí se debían haber llevado los más graves
Y allí estaba mi prima, que la tuve que reconocer, dar el nombre, porque mi hermano decía, sí, yo creo que es ella, pero la ropa que lleva y no la identifico. Y pues sí, es ella. Y está fallecida, estaba pues toda reventada, estaba desnuda de cintura para arriba, toda la ropa la tenía arrugada, pegada al cuerpo, toda rebujada al lado de los brazos y al lado de eso todo. Y solamente tenía el cuello del vestido. Era verano, había estado en la playa, estaba muy morena, estaba guapísima, pero la parte que tenía inclinada debía ser donde estaba toda la parte reventada, y estaba pues fría ya. Bueno, ya después de llegar allá y vernos todo aquello, y que fuimos a la Cruz Roja, ya lo vimos, estaba tapado con una sábana ahí en un pedestal, estaba solo, en un apartamento solo. Ya lo destapamos y al ver que estaba entero, pues después de la desgracia, fue una alegría ver lo que estaba entero. Estaba bien, estaba más, tenía una sonrisa como, yo qué sé, tenía una expresión muy agradable. Y a mi madre hubo que sacarla para afuera, de ahí del apartamento aquel, salió la mujer con ella, y mi padre quedó allí, o sea, según lo vio, no era capaz de moverse. ETA ha escogido la cafetería Rolando porque es frecuentada por los policías de la cercana Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol. Pero entre los muertos, entre los heridos, no hay ni un solo policía. Los que colocan la bomba son dos jóvenes etarras llegados desde París, Juan Manuel Galárraga Mendizábal y María Lindes Cristóbal Elorga, a la que llaman Pompadour. El personaje verdaderamente siniestro de todo este episodio fue Eva Forest, porque organizó el atentado, convenció a los de ETA de que era el sitio ideal para poner la carga explosiva, acompañó a los que la iban a poner aquel mediodía, luego los escondió, ella tenía otros refugios. Junto a Eva Forest fueron detenidos Lidia Falcón, acusada de colaboración en el atentado, su marido, el periodista Eliseo Bayo, la actriz María Paz Ballesteros y su marido Vicente Sáenz de la Peña, María Luz Fernández, el piloto de Iberia Bernardo Badel y su esposa Carmen Nadal, y el dirigente de Comisiones Obreras Antonio Durán. El régimen aseguró entonces que el Partido Comunista al que pertenecían varios de ellos estaba implicado en el brutal atentado. El partido se desvinculó totalmente, hizo una declaración rotunda en contra, diciendo que ellos no habían intervenido, que no sabían nada y que además no tolerarían que ningún miembro del partido... El Partido Comunista era absolutamente contrario a la violencia, absolutamente contrario al terrorismo y era partidario desde el año 50 y tantos de la reconciliación nacional. Carrillo, muy alarmado por aquellas conexiones, expulsó inmediatamente del PC a Eva Forest y a su marido, Alfonso Sastre, también militante comunista que con posterioridad sería candidato de Herri Batasuna en varias ocasiones. ETA nunca reivindicó la masacre de la cafetería Rolando, pero aquel acto indiscriminado le iba a afectar seriamente. Una escisión la dividió en dos, ETA militar y ETA político-militar. ETA no reivindica nunca el atentado. Al revés, 34 días después de cometido, organiza una rueda de prensa en Francia para decir que ellos no habían sido. Lo que naturalmente era ridículo, porque nos está uno 34 días pensando si no lo ha cometido. El atentado de la calle Correa tuvo una importancia enorme en ver el camino que iba a seguir ETA. Y yo creo que la izquierda fue muy pasiva y muy inconsciente, porque en aquel momento no hubo una condena total y al mismo tiempo una estrategia de acabar con esto. Por eso se ha llegado al tiempo que se ha llegado. En junio de 1977, cuando la democracia ya ha llegado a España, ETA decide abrazar la causa antinuclear, que gozaba de gran popularidad a raíz de la construcción de la central de Lemoniz en las cercanías de Bilbao. Un proyecto que había provocado multitudinarias manifestaciones de protesta. Yo creo que la función del comportamiento del terrorismo de ETA era en captar realmente a colectivos. Si creían, por ejemplo, no sé, no viene al caso, por ejemplo, una central nuclear determinada, pues que caía muy mal en la opinión pública, pues arremetía en contra de esa central nuclear. Iba a ser un abrazo mortal
que se inicia colocando explosivos en el comedor y la caseta de fluido eléctrico de la central. Pero para ETA no era suficiente. Para ella, la causa ecologista bien merecía algún cadáver. A ser posible más de uno. El 17 de marzo de 1978 coloca una bomba en el reactor de la central. Resultado: los obreros Andrés Guerra y Alberto Negro muertos. Del asesinato de mi padre solamente se conoció un nombre. El resto de los implicados, según las sentencias, son desconocidos. No tenían alias, pero no tenían el nombre real. Hay una persona que fue encausada y que estuvo en la cárcel, que cumplió condena, que está en la calle, que se ha presentado por concejal de HB en su municipio de Munguía. Pero no me preguntes cómo se llama, porque he procurado no aprenderme su nombre de memoria. Porque lo que tampoco estoy dispuesta es a que me amargue la vida. Y como no pienso vivir mi vida con odio, pues solamente le deseo que algún día se acuerde de lo que hizo. De vez en cuando va a la cama por la noche, que se acuerde que destruye una familia completa, para siempre. El 13 de junio de 1979, la organización coloca otra bomba en la sala de turbinas de Le Moniz. Resultado: otro obrero, Ángel Baños, muerto. Pero no era suficiente. ETA, enarbolando la bandera verde de la causa ecologista, está sedienta de sangre. Y decide secuestrar al ingeniero jefe de la central, José María Ryan. Le Moniz fue uno de los primeros chantajes que planteó la banda terrorista ETA y que ganó la paralización de Le Moniz, porque aquello no era un debate exclusivamente sobre energía nuclear sí, energía nuclear no, centrales nucleares sí, centrales nucleares no. ETA siempre ha cogido unas banderas que pueden conectar con la sociedad, pero con una finalidad espuria, que no era entrar en el debate, aparte que ETA no es nadie para debatir cuestiones que corresponden a los partidos, a las instituciones, y sin embargo, pues allí se cedió y allí fue un chantaje que ganó ETA, y no fue el único, porque luego a los pocos años también ganó el chantaje de la autovía de Leizarán. El 29 de enero de 1981, el bilbaíno José María Ryan cae en manos de la organización terrorista. ETA concede un plazo de una semana para que la central sea demolida o, de lo contrario, asesinará al secuestrado. Por primera vez, la organización se va a encontrar con manifestaciones multitudinarias de condena. La primera vez que el pueblo vasco salió en una manifestación masiva fue cuando Ryan estaba secuestrado. Yo creo que fue impactante el ver a su mujer y a sus hijos en televisión pidiendo que le dejaran libre. Llevábamos 400 muertos. Había que esperar 400 muertos para salir a la calle. Pero ETA no atiende a llamadas de censura, a manifestaciones populares de condena, a súplicas de familiares. Ha abatido ya a 400 personas y no quiere apartar el dedo del gatillo. Y disparan contra aquel ingeniero bilbaíno de 39 años, casado y padre de 5 hijos. El asesinato supone, sin embargo, la paralización de facto de las obras de la central. Le Moniz nunca llegó a terminarse. Pero no es suficiente. Todavía ha de asesinar el 5 de abril de 1982 a otro ingeniero, Ángel Pascual Mújica, ante el temor de que el proyecto de Le Moniz se reactivase. Todavía ha de herir gravemente al niño de 8 años, Alberto Muñagorri, que pierde una pierna al dar una patada a un paquete bomba situado en la puerta de un almacén de Iberduero en Rentería. Tras la muerte de Carrero Blanco, el régimen franquista se descompone. Desde dentro y desde fuera todos saben que los días del general Franco están contados y todos toman posiciones para lo que vendrá después, menos ETA, cuya única estrategia es matar y matar. ETA no luchaba por la democracia. ETA, la democracia jamás le ha importado absolutamente nada, ¿no? Es un grupo totalitario y no le interesa ningún tipo de sistema político representativo, demócrata, ni republicano, ni monárquico, ni parlamentario, ni presidencialista. Los terroristas van añadiendo nombres a su lista del horror. Jerónimo Vera, sargento de la Guardia Civil. Luis Santos, subteniente. Algimiro García, número. José Díaz, subinspector de policía. Francisco Espósito, taxista. Antonio Echeverría, alcalde de Oyarzún. Y Jesús, y Juan José, y Demetrio, y tantos otros. Muerto Franco, España se prepara para iniciar la transición democrática. Un objetivo común, un deseo unánime. Para todos, menos para ETA. La organización terrorista decide seguir asesinando, incrementar su lista del horror. ETA no hace la transición.